Pero bueno, Pero bueno. una Maxi salvaje apareció. Sí. Hoy está aquí conmigo, ¿no que decía? Hoy está conmigo, ¿con qué decía? ¿Tú? Es que cuando En me plan sale... mal. No, la broma de principio Ya, de... no sé. Es Cuando que lo dices me tan sale raro natural que no. lo digo bien, Sí, pero ahora que quería decirlo a propósito ya no me ha salido. no me acuerdo. Hoy está aquí conmigo, hoy está Aquí conmigo, ¿no? No. conmigo aquí. Eso está bien dicho. No sé, Da igual. Da igual. A tomar por culo. Hoy está aquí conmigo Maxi. ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a miércoles... Es que no me he levantado y no 8, me... ¿no? Puede ser que sea miércoles 8. No, miércoles 8 no. Sí, miércoles ¿Cómo va a ser 8. miércoles 8? Bro, que sí. La moqueta, bro. que sí, ¿Sí que o es no? miércoles 8. Sí. ¿Y qué temas tenemos hoy con nosotros? Tema de religión. Tema de las Sagradas Dios. Escrituras. Sagradas Escrituras. Sí. Judas. Que no vamos a hablar de Jesucristo. Bueno, a ver, si queréis hablamos de Jesucristo, pero... Sábado 4 de todo el mundo. Maxi, feliz día. 8 de marzo. Es el día de Hoy es el Día de la Madre. O de la mujer trabajadora. Uy. ¿Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora Espérate. o el día...? Si es el Día de la Mujer Feliz día. Trabajadora, ni Paola ni Maxi cuentan. Perdona. Yo soy súper trabajadora. ¿Trabajadoras de qué? Vosotras dos. Aquí. Perdona. Arrimándoos a una festividad, agenciándoos una festividad que nos toca. Es el Día de la Mujer. Pues mira, yo como no sé ni en qué día vivo. Ah, de la madre, vale. De la mujer y Día de la Madre. ¡Hostia! Esto es una cosa importante. Le tengo que comprar algo a la mamá, ¿eh? ¿El Día de la Mujer Trabajadora Bof. o el Día de la Mujer a secas? No, el Día de la Mujer. Estoy muy seguro de que, al menos hasta hace unos Ya años, me lo vas a hacer buscar. tío. se llamaba Día de la Mujer Trabajadora. Al menos hasta hace 5 o 10 años. Tú calla, Paola, dice Paola, Las respeta. mujeres no trabajan, las mujeres facturan. Bien dicho. 8 de marzo. Tenemos que facilitar a nuestras madres. Día Internacional de la Mujer. A secas. Ah. Anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vale. Pero ahora es Día Vale. de la Mujer Me parece a bien. secas. Me parece correcto. Oficialmente, yo ya apruebo, doy por bautizado, Día de la Mujer. Lo de la Ah, pues trabajadora, ese día no voy a la uni. No, de verdad. como ya no es trabajadora, ya no vas a Que la no, uni. que no, que es fiesta. En plan, Es bueno, no broma, es fiesta, es broma. que no se va. ¿Veis por qué decía que si es el Día de la Trabajadora, Maxi no cuenta? Y el 15 es fiesta también, por cierto. Entonces, tenemos que felicitar, a mi madre, A tu madre, a mi tía, a tu tía. a tu madre, a tu tía, Sí. A todas. a todas tus tías, Sí. a tu prima. A mi hermana. Tu hermana no cuenta. Tu hermana está puberta todavía. Hasta que no cumpla los 18, esta felicidad no, que no se la agencie. Aquí... El de la madre es en mayo, dice Pau. Kraus dice, mi mujer dice que el Día de la Mujer Trabajadora es todos los días. Totalmente. Yo opino que el Día de la Mujer Trabajadora solo es el día que factura. Si no factura, no es el Día de la Mujer Trabajadora. El Día de la Mujer Autónoma. El Día del Autónomo. ¿Te Hostia, imaginas? estaría guapo un Hostia, Día del Autónomo. del ¿eh? autónomo. Ese, ¿sabes qué lo Y malo ese día sería? no trabajáis. Ya, pero ese es el problema. Que seguramente va a ser el día que más nos hagan trabajar en todo el año. Visto, estoy con Gabu, una corrección del nombre de la festividad. Pau, hoy marzo 8, no trabajo. No trabajo, ¿cómo lo ves? Pues como es el Día de la Mujer, me parece estupendo, pero si hubiera sido el Día de la Mujer Trabajadora, como no trabajas, que votas dos, ¿eh? Maxi y tú. Bueno, y ahora Muy no, pero trabajonas, Pau pero- es súper trabajadora. Mira, yo trabajo aguantándote, fíjate. Para que luego digan que no trabajo. Anda. Igualmente, Pau, feliz día. ¡Feliz día a todas las mujeres del planeta, mayores de 18 años, que son las que realmente se esfuerzan. Las que son sub 18 son unas lloronas. Y los sub también. Visto y de funar no es trabajar, ahí lo dejo. Visto, tú te callas, ¿vale? Mira, tú callao. Y buscando temas polémicos, vamos a volver al tema de la religión. De la religión, vale. Primero, el Espíritu Santo, la tríada, ¿qué es? O sea, es que yo me quedé flipando, perdón,
Ya estoy divagando. No, te iba a responder que no lo sé lo que Porque es. No, nadie una lo amiga entiende. me explicó en qué consistía el apocalipsis. Y yo así. Y me dijo como que los muertos se levantan o no Sí. sé qué. Y yo pensando, a ver un momento. En plan zombies, en plan apocalipsis zombie de verdad. ¿De dónde crees que viene la palabra apocalipsis? Oye, pues eso estaría guapo, ¿eh? Te voy a decir una cosa, ¿vale? ¿Y cuándo va a pasar eso? La palabra apocalipsis no significa el fin del mundo. ¿Qué es? Es una palabra griega que significa levantar el velo. Realmente lo que la apocalipsis hace alusión es el día en que se desvelará algo, ¿vale? Pero dentro de las escrituras bíblicas, dentro de las escrituras cristianas y me imagino que... No, de las judías no, solo cristianas porque creo que ni siquiera el Islam mantuvo esa parte de la historia como buena, ¿vale? Creo que los apocalipsis solo representan a Daniel, Apocalipsis de Daniel o Hayel, no me acuerdo. Alguien escribió el libro de Apocalipsis, ¿vale? Donde realmente se desvelan las cosas, a lo que viene refiriéndose los textos bíblicos, es que será el día del juicio final, en el que Dios bajará a juzgar las almas. El demonio desatará los 4 jinetes del apocalipsis que traerán el dolor, la enfermedad, la guerra y la hambruna. Dolor, enfermedad, guerra O sea, y hambruna. básicamente lo que hay ahora, Y habrá una guerra entre todos. o sea, lo que hay ahora, pero en plan con fuego y todo eso, ¿no? Quemándose todo y destruyéndose ¿Te imaginas todo. que en verdad todos estamos viviendo ya el apocalipsis? Es que te lo estoy diciendo, eso es lo que pasa ahora, ¿no? No. Hombre, hambruna. ¿No viste la enfermedad. película de Seth Rogen en la que realmente venía el apocalipsis y era el fuego, o sea, el cielo Sí, se que tiñó me de dormí fuego? con esa película. Sí, la misma. El cielo se tiñó de fuego, se abrieron las grietas de las tierras de donde emergieron todos los demonios del inframundo. Hostia, en este episodio podías poner la portada del episodio ese del Inside Job. ¿Sabes? En que también bajan los... El que arde el Vaticano. Sí, me parece ese. buena. Está me parece guay, buena, ¿eh? sí. Me Vale, parece buena. ya está, era eso. Entonces, Me va a dicho olvidar. esto, Dice... Ah, bueno, perdón, ¿eh? Pero Kraus dice, Apocalipsis se ha acuñado luego. El original es Revelaciones. Ya, pero Revelaciones no quedaba tan guay. ¿sabes? Daniel, ahí está, Daniel. ¿Qué quería decirte con esto? Todos los libros sagrados, ¿vale? Han sido traducidos a mano año tras año, ¿vale? El problema que veo aquí es que en el momento en el que tradujeron los libros del arameo y judío al latín Ujú, y luego del latín ujú. a los idiomas contemporáneos, entre ellos la primera Biblia creo que fue en alemán, ¿vale? Todas esas traducciones están sujetas a interpretaciones. ¿Por qué? Porque la traducía un devoto. Si tú eres fan de el Rubius y tienes que traducir su libro a X idioma, ¿no estás Claro. condicionada por ese fanatismo? Sí. Por muy supuestamente que fuera la traducción literal, ¿no estás condicionada a ese ¿Cómo se fanatismo? llamaba el libro del Rubius? Yo qué sé. El libro del troll, ¿no? Algo O así. algo así. El caso es que una de las cosas que no me gustan es que toda la historia ha ido deformando muchísimo, hasta el punto de hoy en el cual en las Biblias pone que arderán los cielos, los suelos se romperán y se agrietarán, brotarán los demonios que se comerán las almas de los mortales ¡Wow! y los 4 jinetes del apocalipsis desatarán el dolor, la guerra, la hambruna y una que me estoy dejando. Y... no lo sé. Es más, vimos la serie esta de Prime Video, ¿cómo se llamaba? Muy interesante. La de... ¿Cuál? Hay una serie de Prime Video que dura una temporada que va acerca de el apocalipsis. Que sale el protagonista, el actor que hace de Doctor Who. Ah, el Good Omens. El God Omens, ahí está. O God Omens. Exactamente. Total, Bueno. en fin, sin Pau comentarios. dice, hay gente que cree que está cerca porque se secó el río Éufrates y está escrito en el Apocalipsis. Carlos dice, estoy con Gabu, las traducciones están condicionadas al traductor. Entonces, precisamente por eso hay muchas cosas de los textos sagrados que me sorprenden. Muchísimas cositas, tienen muchos detalles que dices, hostia, qué huevos, ¿no? Dios, qué huevos que tenías ahí.
¿Pero porque eso lo escribió Dios? No. El libro no lo escribió Dios. El libro musulmán sí lo escribió Dios. El libro musulmán, el Corán, lo escribió Dios. Vale. Pero, técnicamente, Dios le dijo a los mesías y profetas judíos la palabra de Dios. Ellos escribieron los libros, entre otras cosas escribieron los testamentos. Los testamentos, no, los... Hostia, no sé la palabra. Las tablillas de los 10 mandamientos, mandamientos, no los testamentos. ¡Mandamiento! Perdón. Ellos escribieron los mandamientos, entre otras sagradas escrituras. Todo eso fue andando hasta que llegó a Jesús. Jesús no escribió una mierda. Jesús solo lo leyó. No. Jesús pregonó la palabra de Dios y fueron sus aprendices, sus discípulos, los que escribieron esos textos. Con los evangelios, entre otras cosas. Un evangelio es un texto escrito. Ah, vale, pero Jesús, ¿de dónde sacó esas cosas? Wifi. Ah, porque se lo dijo Dios. Claro. Igual que todos los mesías y profetas, con la diferencia... Wifi, el 5G, Neuralink. Igual que todos los mesías, con la diferencia que los anteriores sí que escribieron ellos. Jesús no escribió una mierda. O sea... Y cuando llegó Mohamed, que no es Mahoma, es Mohamed, cuando llegó el profeta del Islam, ni siquiera lo escribió él. Él fue, teóricamente, la primera vez en que Dios fue el que escribió los textos. Si veis mi blog de Casablanca, en él cuento cómo Dios tuvo su trono sobre las olas del mar y de los cielos sacó los textos sagrados. A ver. ¿Quién tiene razón? Para mí, ninguno. Pau dice, yo creo en Dios, respeto ciertas cosas de la Biblia, pero siento que sí, que se ha utilizado para meter miedo y la Iglesia metió mucha mano. Y creo que ahí pusieron lo que les convenía. Que lo convirtieron en un negocio para manipular a las masas. Piensa que el sistema feudal europeo ha sido muy conveniente, ¿eh? Un sistema de castas como el de la India, que depende de donde nazcas es imposible moverte hacia otra casta. Sí. Aparte que arriba está el rey y los señores feudales, debajo está todo el sector de caballeros, y los que no eran herederos de esa caballerosidad se iban a ser eclesiásticos, a ir a la iglesia. Claro, todo este sistema está muy opaco, es muy hermético y es muy difícil moverse. O sea, por lo general la tradición en Cataluña, no sé cómo era en el resto de Europa, pero la tradición en Cataluña era que el hijo mayor se convertía en el nuevo señor feudal y el resto de hermanos todos iban a la iglesia. Todos se convertían en monjes, en curas, en obispos, etc. Sin herencia oficial pública. Ajá. Viviendo de todos los impuestos de los de abajo, etcétera. Vale, Pau dice, ¿sabíais? O que hay gente que dice que Jesús sí escribió un libro que cuenta toda la verdad, pero el Vaticano lo tiene bajo llave. Yo soy de los que piensa que es muy conveniente que se haya escrito el Evangelio de María Magdalena, pero que lo tengan encerrado. A ver, la historia oficial cuenta que Jesús se vio tentado por una mujer. No es bueno. No es bueno. Jesús se vio tentado por una mujer. Entre otros, sus discípulos le ayudaron a que esa mujer nada. Porque no estaba bien. Porque Jesús era la representación de la pureza y de los no pecados. ¿Vale? ¿Hasta aquí de acuerdo? Sí. Vale. Para denigrarla más todavía, la convirtieron en cariñosa. Ya. ¿Vale? Sí. Pero hay una leyenda que cuenta, una leyenda turbia, profunda, estas leyendas negras de las que me gusta contar a mí, que cuenta que realmente Jesús pretendía que María Magdalena era su compañera, sí, que fuera la heredera de la Iglesia Católica, que en aquel momento no existía porque Jesús en la puta vida quiso tener una Iglesia Católica. Vale. ¿Vale? Y que los evangelistas
los discípulos, los que escribieron los evangelios, fueron los que, de cierta manera, crearon esos rumores para apartar a María Magdalena, porque ¿cómo puede ser que una mujer fuera líder de los discípulos que continuaran las enseñanzas de Jesús? Lo que pasa que esto entra dentro de todas esas cosas turbias que hay alrededor del Vaticano. ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira? Vete a saber. Puede ser que nunca llegara a existir ningún Jesús, puede ser que nunca llegara a existir ninguna María Magdalena. Pero es que yo no entiendo, en plan, los pecados, rollo. Visto, dice, Maxi tiene ahora en la mente el mono con los platillos. Dice, no te rías, que esto es muy serio. Perdón. He estado mala, ¿vale? ¿Me lo Se te permite. permitís? Gracias. ¿Sabes que hay más de 7 pecados? Vale, pero una pregunta, ¿vale? ¿Por qué? O sea, no entiendo el tema de la sexualidad, en plan, del sexo. Porque es un pecado, no entiendo. En plan, otras cosas aún lo puedo entender, como lo de robar, bla, bla, bla. Hay 2 motivos. Pero, no sé, Hay 2 motivos. quiero decir, es algo natural. No Hay 2 motivos. El primer motivo de ellos, piscinas. el primer motivo de ellos es que en el siglo I Uno. y antes del siglo I y después del siglo I, pero bueno, nuestra referencia a Jesús con el siglo I, ¿vale? Se reproducían como monos. Vale. A la que un chaval llegaba a 13 años, 14 años, 15 años, ya le estaba dando un picosito allá abajo. Se le estaba dando un picosito allá abajo y... ¿Ves? Tú dices, redirigiendo la conversación hacia las marranadas. Hombre, es que hay que... Lo interesante. A mí quien escriba los testamentos de no sé quién me da igual. Mandamientos. Eso, los mandamientos. El testamento de Jesús, RIP. Bueno, entonces... Vale, eso. Desde Que había que poner un frenillo ahí, ¿no? Desde tiempos Nah, inmemoriales el ser humano se ha reproducido como conejos. relax. ¿Vale? Vale. Eso se vio en Grecia, se vio en Roma y seguramente se ha visto en cualquier otra civilización. Lo que pasa es que quedan muy pocos casos puntuales históricos. Por ejemplo, se comenta, la leyenda cuenta que en el antiguo Egipto había métodos de control de natalidad. Entre ellos utilizaban un mejunje hecho con cebada y con no sé qué, que la muchacha tenía que hacer pipí en ese mejunje, y ese mejunje, si reaccionaba de cierta manera, hoy en día la ciencia dice que las hormonas de las embarazadas son las que actuaban sobre ese mejunje. El caso es que ese mejunje decía si estabas embarazada o no. ¿Entiendes? Que es muy parecido a lo que hacemos hoy en día con los controles de embarazo, Sí. con los test de embarazo, pero en aquella época un poco más arcaica, ¿no? Entonces siempre ha habido estas situaciones. Muchísimo antes de Jesús, muchísimo antes de Jesús, en la Biblia aparece los casos de Sodoma y Gomorra, que eran 2 ciudades que Dios destruyó con fuego por el pecado de los sodomitas y los gomorritas. Porque les gustaba mucho la lujuria, les gustaba mucho el tocarse y también les gustaba mucho el abusar de las muchachas indefensas, entre otras cosas. ¿Sabes lo que es la sodomía? No. La sodomía, si no me equivoco, técnicamente es dar el chiquito. ¿Cómo? ¿Cómo dar el chiquito? El chiquito. No entiendo. ¿No sabes lo que es el chiquito? No. Todos tenemos un chiquito. ¿Dar el chiquito? Sí. El agujero chiquitito. Eso es la sodomía. Y llamaron Sodoma. Lo llamaron Sodoma. Me falta calle a la Maxi. Llamaron. No, es que vosotros sois muy mayores, ¿vale? No, de falta calle nada. ¿Sabes? A Sodoma la llamaron Sodoma porque a los sodomitas les gustaba mucho la sodomía. Que es dar el chiquito. Y a Dios no le gustaba No. que se hiciera la sodomía. Bueno, ¿y por qué pasa? Pues si se lo pasan bien. Y entonces quemó. Hizo que Quemó. ardieran las ciudades de Sodoma y Gomorra No muy... por sus pecados. Del perdón, Dios, por su Es parte. que ahí estamos. Yo
No yo muy tengo empático, una teoría muy firme Dios. acerca de estas cosas sobre Diosito. Da igual, voy a volver a ese tema un poco más adelante, pero quería comentarte otra cosa. ¿Te has dado cuenta que uno de los rituales más importantes dentro de la religión es la boda, el casamiento? Sí. Es uno de los más importantes y de los más celebrados, ¿eh? Ujú. Control de natalidad. Claro. En una época donde el hombre vivía en las cavernas era muy fácil enganchar a cualquier muchacha que estuviera limpiando las pieles en el Fértil. río. No, fértil. No estoy hablando de fertilidad. No, ya. No estoy hablando de fertilidad, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que muchachita ahí agachada, lavando las pieles en el río y claro. Tienes 14 años, vas con la lanza, hoy no has cazado Así nada. como, Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en una situación así, Claro. lo que hacen habitualmente los animales es aparearse y adiós, muy buenas. Nos vemos Y otro fue día. algo como, a ver qué cojones nos inventamos para que esta gente deje de follar, ¿no? No. De hacer que los hombres se comprometieran más Por eso. con las mujeres. Exacto. Porque las mujeres quedaban madres solteras. Claro. ¿Entiendes? Por no decir que seguro que ha habido muchos casos de cavernícolas que han matado a los hijos de otros cavernícolas para prevalecer su propia... como hacen los leones. Dude. Un león es capaz de matar las crías de A otro ver, león. Pau dice, que Trip dice, que antes no había médicos ni vacunas y la posibilidad de que un niño sobreviviera era muy difícil y por eso se tenían muchos hijos, además que lo usaban para trabajar. Chiwi ha aparecido por el chat. Hola, Chiwi. Bueno, Chiwi, ¿Vis tú? Esto entra para el examen. entra para examen. Pau dice, si el matrimonio es el sacramento más importante... No, sí. El matrimonio es el sacramento más importante y estás obligado a tener hijos y te lo hacen prometer. Perdón. Entonces, todo esto son diferentes formas que se han ido estableciendo para el control de natalidad. Para controlar un Porque, poquito, ¿no? porque es importante que haya natalidad, pero tampoco es importante que haya un boom demográfico loco, ¿no? a lo loco, ¿vale? Porque sí que es verdad de que había muchas criaturas que morían de pequeñitas, pero había muchas que no. Y si hubieran tenido el doble de relaciones, habrían sobrevivido el doble de criaturas por las enfermedades. Aparte que la sodomía no trae embarazo, no trae niños. Ah, no. El chiquito no trae niños. Lo siento, pero el chiquito no trae niños. No sabía. Etcétera. Y con este mismo razonamiento, muchísimas cosas. Todo control de natalidad. Las bodas, los niños, los compromisos, todo control de natalidad. Claro. Interesante. Pero, volviendo al tema de Jesús, ya pasando de Sodoma a Gomorra y el arca de Noé y todas esas cosas, volviendo al tema de Jesús, claro, es que era el ocio. Volviendo al tema de Jesús, se dice, la leyenda cuenta que María Magdalena era la compañera de Jesús. Eso no es la versión oficial de la Biblia, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cuál es la oficial? Perdón, es que he leído el comentario de Virtu que pone dar el hojaldre contado como pecado y me ha hecho gracia. ¿Sabes? ¿Qué pasa, Quiero Fiero? ¿Cómo estás, tío? Entonces, si no es un podcast, ¿qué es? Pues, bro, si nos sigues en Spotify, ahí damos la respuesta a esto. Se fue la luz de la finca, increíble, me perdí un tema interesante. Oh. No, si no hemos terminado con el tema, Kraus. No puedes verlo solo como un control de natalidad, hay que cuidar de los chiquitos. No es fácil apañarse como madre soltera. Claro. Sí, esa es una de las respuestas. La versión oficial es que María Magdalena vino a tentar a Jesús y entre las diferentes tentaciones que le puso la vida y que le puso Dios, él, como ejemplo, no se tentó por ninguna y no sucumbió a los pecados. Ujú. Él vivió, murió como ser puro. Vale, y entonces, pero María Magdalena se quedó embarazada. No, No, oficialmente Jesús no tuvo hijos. no. Oficialmente. Vale, y entonces en el Belén... A ver, espérate un momento porque El me estoy Belén es el confundiendo. nacimiento de ¿Es ese Jesús. Ese es Jesús. Es Jesús el Jesús. Sí, Jesús con su madre Jesús. y el padrastro. ¿Cómo se apellidaba Jesús? A ver. No tiene apellido. Biológicamente se supone que es Jesús de Yahvé, biológicamente.
políticamente Jesús de ¿Y Juan. de dónde sale José. eso que María Magdalena se quedó embarazada? Es un error de traducción, pero eso no voy a ser yo que lo juzgue. Es un error de No traducción entiendo nada. Es un error de traducción del judío a... Que se aclaren, güey. A ver, escúchame. Yo estoy hablando como pagano. No puedo dar la explicación bíblica. La explicación bíblica es que... la explicación Jesús. bíblica es que el Espíritu Santo fue el que puso su semilla en María. ¿Quién es el Espíritu Santo? Diosito. Diosito. A ver, un momento. Vale, ¿y ese niño? ¿Quién es? Jesús. Ah. ¿Qué? ¿Qué? O sea, María Magdalena es la madre de Jesús. No, María de Nazaret es la madre de Jesús. María de Nazaret. Magdalena es la mujer. Bueno, no, la mujer no, la tentadora. Madre de Dios. La tentadora. Era La isla de las tentaciones. era tentadora. De De Nazaret. Nazaret. El Nazaret de las tentaciones. El Nazaret. Exacto. Qué difícil. El Espíritu Santo puso una semilla en María y ella dio a luz al Rey de los Reyes. Y todo esto, como pagano que hablo yo, porque yo no creo en estas cosas, todo esto es, por un lado, error de traducción y por otro lado, exageración de traducción. ¿Vale? Chiwi, de verdad. Es que... ¡Ay! No puedo, Hay varias Marías, no hay que confundirlas. A Diosito no le gusta esto. Hay varias Marías, no hay que confundir. María se lo montó con una paloma y le hizo un comchote. Joder, ¿viste tú? Tío. Todo esto va luego a YouTube, ¿eh? ¿Viste? No seas cabrón. Bueno, la cuestión es... Ay. La cuestión en que... Por otro lado, Sí. históricamente hablando, de lo que se trata es que primero Jesús no nació en el año 1. Nació antes, pero con los cambios del Vaticano, del Papa, del calendario adriano al calendario georgiano, creo que era, con los cambios que hubo Cube. sí, hubo ahí unos errores de que nació un par de años antes del año 1. Esas son las cosas teóricamente históricas. O sea, Vale. que Jesús nació en el año 2 antes de Cristo, Ujú, ¿vale? ujú. Que además nació mientras Herodes estaba vivo, porque según si nos amparamos a las fechas de la Biblia, Herodes murió y entonces nació Jesús. Herodes ese era el dios de los era el rey de los judíos, que se sintió amenazado ya que Jesús iba a convertirse, es el enviado de Dios que se iba a convertir en el rey de los judíos. Ujú. Todo esto es el tema bíblico. Luego, aparte de eso, se supone que la traducción, lo que dicen los judíos, esto es una alegación judía, los judíos dicen que en la palabra clásica aramea, virgen era la misma palabra que joven, Ujú. y que María no era virgen, era joven. Lo que pasa que con las traducciones se tradució por tradució virgen mal. en vez de joven, porque en el arameo era la misma palabra. Utilizaban la misma palabra para decir virgen y joven. Vaya movida, ¿no? Es que estas son las peleas que hay en Jerusalén. Actualmente hay 12 castas disputándose una de las iglesias de Jerusalén porque no se ponen de acuerdo nunca. A ver, Pau dice... Eso- el esa Espíritu es la versión Santo bíblica. es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje de espíritu... Mierda. ¿Me pasa la agüita? Sin un cuerpo de carne y huesos. A menudo se le llama Pasa por el detrás. Espíritu... El Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor o el Consolador. Perdón. Cuando recibes el bautismo, recibes al Espíritu Santo y te vuelves hijo de Dios. ¿Vis tú? Cuando leí Los pilares de la tierra, creo recordar que tenía muchas de estas curiosidades religiosas. Con el sacramento de la confirmación recibes los dones del Espíritu Santo. Kraus dice, no es así. Herodes mandó a los magos a que le dijeran dónde está el Mesías al nacer. Todo esto que comenta Paola y Kraus son lo que pone en la Biblia, son las explicaciones bíblicas. ¿Os habéis leído la Biblia, vosotros? Paola seguro. Y yo deduzco de Kraus que también. ¿Qué pasa? Pues que yo con ellos no puedo discutir porque él está diciendo lo que le pone en el Sagrada Escritura y yo estoy intentando buscar una explicación histórica. Claro. Porque hay muchas coincidencias que se han dado, hay muchas explicaciones que se han dado, hay muchas cosas que se han dicho y obviamente a la Biblia no le voy a llevar la contraria por respeto, pero yo no estoy de acuerdo en prácticamente nada de lo que pone en la Biblia. Ni a nivel histórico ni a nivel moral.
Porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que son los libros de antes de Jesús. Ujú. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que dices, Como por ejemplo. telita. Bueno, esto que te comentaba antes, de cuando Moisés vagó por los desiertos 40 años con los judíos liberados de Egipto, y cuando ya encontraron su territorio prometido, la tierra prometida para los judíos, resulta que estaba ocupada y hubo que desalojarla. ¿Y eso que Jesús convertía el agua en vino, quién se lo inventó? No se lo inventó nadie, es uno de los milagros que hizo Jesús. Comandar por los males, sanar a los ciegos. Los males, no, los males. Los mares, perdón, sanar a los ciegos, curar a los enfermos y revivir a los muertos. Bueno, creo que no revivió a ningún muerto, pero por ahí andaba. Pues revivió a algún muerto, creo que sí que revivió a un par de muertos, ¿eh? Creo que hubo un par de. Eso es magia negra, ¿eh? Revivir a los muertos. Te vas a enterar, señor Gabu. Herodes bíblicamente seguía vivo. Entiendo el punto de Gabu. Es cierto que las traducciones se puede modificar mucha cosa. Tema Yo traducciones. también estoy de acuerdo con muchas cosas y creo que hasta se contradicen. Tema traducciones. Los judíos alegan que la Virgen María no era virgen, que fue joven Sí. y que Jesús era el más pequeño de 12 hermanos. Vale, ¿y qué pasa? El último hijo. Pero entonces no era hijo de Dios. Eso es lo que dicen los judíos. Que no era hijo de Dios. Que no era hijo de Dios. Madre mía. Jesús, o sea, los judíos reconocen a Jesús como profeta, pero no como Mesías. Un Mesías es el enviado de Dios. Y a diferencia de los 13, 14 profetas que ha habido a lo largo de la historia de las religiones abrahámicas, solo ha habido un par de Mesías, un par o tres de Mesías. Porque no es lo mismo, un Mesías es un enviado de Dios, mientras que un profeta es alguien que únicamente dice la palabra de Dios, ¿sabes? 4, gracias, Chiwi. ¿Cuatro qué? Profetas, Mesías. Profeta y Mesías no es lo mismo. Los profetas son los que pregonan la palabra de Dios. Vale. Los Mesías son los que son enviados de Dios para salvar a la humanidad. Ah. Jesús Vale. es uno de los Mesías. Pero ni los judíos ni los musulmanes reconocen a Jesús como Mesías, lo reconocen como profeta. Y de ahí las peleas entre las tres grandes religiones de Occidente. Paola dice... Chiwi dice, porque los escribas fumaban mucha hierba. Pau dice, exacto, los fanáticos religiosos hasta se vuelven locos por tomar todo al pie de la letra. Kraus dice, bíblicamente tiene que venir un gobernante a nivel global que los judíos creerán que es el verdadero Mesías y cuando se den cuenta de quién realmente es, será tarde. Sí, eso es el anticristo. Eso es el apocalipsis. Chiwi, por eso se llaman textos Apócrifos. apócrifos o algo así, cuando 4 de esos profetas coincidieron en lo que vieron y decían. Vale, Y te es voy a la contar parte otra que se cosa. toma como verdad. Te voy a contar otra cosa, ¿vale? Las civilizaciones clásicas, hasta la llegada de los arameos y los judíos, que es donde estamos hablando nosotros ahora con Cristo, ¿vale? Con Jesús. Creo que todos me aprobarán esta explicación. Todas las civilizaciones... Es lo mismo, ¿no? Yo no digo Jesucristo, yo digo Jesús de Nazaret. Ellos dicen Jesucristo. Bueno, da igual. La Jesús. gente religiosa, ellos son devotos de Cristo, que vino, que murió por los pecados de nosotros, nuestros pecados. ¿Vale? Ese es su ídolo, su Mesías, su Dios. Y yo estoy hablando desde el punto de vista histórico. Vale. Intento salir un paso fuera del libro, de la Biblia, ¿vale? De las escrituras. Me cago en... Bueno, en fin. Total. Lo que quería explicarte es que las civilizaciones de las que tenemos conocimiento, porque hay muchas que han Oye. perecido... Bueno. ¿Cómo Nada. vamos de tiempo? Nada, se ha pasado hace rato, por eso... lo Vale. digo. Las civilizaciones de las cuales tenemos conocimiento, que hay muchísimas que han perecido a lo largo de los años por un tema histórico, por un tema de tiempo, ¿vale? Son muy pocas, entre ellas Babilonia, Mesopotamia, etcétera, ¿vale? Todas estas civilizaciones han tenido una separación de tiempo entre ellas, ¿vale? No han sido contemporáneas. Los griegos, los últimos tiempos de los griegos fue cuando ya estaban dominando los romanos. Sí. Los últimos tiempos de los romanos
ya estábamos entrando en una Europa medieval, etcétera. Vale. ¿Vale? Pues remontando hacia atrás, Egipto, los arameos, mesopotámicos, acadios, etcétera, todas esas civilizaciones no necesariamente eran contemporáneas. Se iban solapando, se iban tocando, se iban rozando, habían tenido guerras entre ellos, pero no necesariamente eran contemporáneas, y aparte de que pasaron miles de años. O sea, en siglos se puede cambiar de opinión varias veces, ¿entiendes? Pero a pesar de ello, ha habido ciertas similitudes entre sus deidades. Ujú. Ciertas similitudes. Por ejemplo, el Horus egipcio vino hijo de un padre muerto. Él estaba muerto. O sea, técnicamente la madre Isis tuvo relaciones con un cadáver. Pero no es que estuviera muerto, estaba en el inframundo, con Anubis, ¿vale? Ese Horus, hijo del más allá, se parece a la historia de Hércules, entre otros semidioses, de cómo Zeus, Dios, bajaba a la tierra a hablar, bueno, a hablar no, a hacer migas con las mortales. ¿Vale? Y nacieron semidioses. Ujú. Y este ejemplo concreto de Isis con Horus y el padre que era Osiris es calcado al ejemplo de Ishtar, la diosa mesopotámica. Calcado, o sea, de Ishtar a Isis. Y las representaciones eran prácticamente idénticas. ¿Entiendes? Se dice, se comenta, la leyenda negra, de que este ejemplo de semidios es el que se cogió y se implementó en Jesús. Ah. Ujú. Hicieron que Jesús fuera semidios, Ujú. hijo de... Es que da que pensar. Es hijo del Dios único y de una mortal que era María, y vino a salvar a la humanidad. Ujú. Porque, opino yo, da mucho más glamour un profeta hijo de Dios Hombre, es más chulo. que un profeta no hijo de Dios. Claro, es más Más glamuroso, ¿no? guay. Y todo esto son las explicaciones Los arcadios eran paganas. putos, Todo esto son explicaciones paganas, no tiene nada que ver con la Biblia. según las Santas Escrituras. Pau dice, hay muchas religiones y hay varios que tienen una historia similar a la católica. Pau dice que cree que hay un dios en la India que se parece a la historia de Jesús y María y todo eso. Kraus dice, la gracia de Jesús es que la religión de turno de su época le llamaban hereje y lo mataron por lo que decía. Sí, lo que quiere decir es que los judíos y los arameos lo mataron porque él iba de hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Él iba de hijo de Dios, ¿vale? Y no están Y de los acuerdo. otros están en plan, este puto flipado, no sé qué. ¿Este dónde sale? Claro. ¿Entiendes? Yo soy de los que piensa que Jesús vino a hacer el bien, llegó a este mundo a hacer el bien y a enseñarnos a hacer el bien, y que no le hicimos ni puto caso. Pero no creo que tenga nada que ver ni con Dios, ni que tenga que ver con el Espíritu Santo, ni con la Trinidad, ni con nada de eso. Simplemente creo que es una persona más de la historia de la humanidad, únicamente que ha tenido muchos fanses, ha sido uno de los mayores influencers de la historia. Considero que es una de las personas que ha venido a ayudar y no se le hizo ni puto caso. Y de esta manera tenemos muchos profetas. Puedes hablar, o sea, todos los profetas bíblicos, entre ellos Mahoma, o incluso te puedes ir a religiones hindúes, budistas, etc. Hubiese estado guay, ¿eh? En plan, imagínate Jesús subiendo un TikTok convirtiendo el agua en vino, o yo qué sé, ¿sabes? O caminando sobre el agua, ¿sabes? Hostia. En plan, si llegamos a 100.000 subs, no sé qué, camino por el agua, ¿sabes? O algo así. Esto es Hubiese considerado estado guay. blasfemia, ¿vale? Guapísimo. Que no, hombre, no. Estoy trasladando a Jesús Aunque lo digas a en la plan bien, modernidad. aunque digas en plan bien, hay mucha gente religiosa que podría ofenderse. Entonces, la historia de la humanidad, y con esto ya cierro el bloque y cambiamos de episodio, la historia de la humanidad se ha visto envuelta en muchas cosas que a día de hoy no somos capaces de explicar de ninguna manera, por mucho que nos lo propongamos. Hay miles de historias alrededor, de conspiranoia sobre cómo se hizo las pirámides, por qué hay tantas pirámides igualitas repartidas por
todo el mundo, no solo en Egipto, que son las más famosas, por qué las pirámides están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión, por qué hay miles de cosas. Muchos vestigios arqueológicos a los cuales no somos capaces de darle explicación, o si más no, le metemos un glamour, un picorcito para que mole más hablar acerca de ello, ¿vale? De todas maneras, yo soy de los que opina, de que el universo es muy viejo y los humanos somos muy jóvenes. ¿Vale? Los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años. Hacia atrás. En estos 65 millones de años podrían haber desarrollado una cierta inteligencia, una cierta tecnología. 65 millones de años da para mucho. Ejemplo evolucionista, nada que ver con la... 65 millones de años, Qué palo. Madre. Mira, un ejemplo evolucionista. La ciencia dice que el ser humano viene de un pariente común con el mono. Bro, ¿lo hablamos luego esto? ¿Quieres que lo hablemos en el siguiente episodio? Es que nos estamos pasando un montón de tiempo, Venga, vamos a hablar de evolucionismo. Y nos vamos quedan, a la ciencia en el siguiente episodio. Pues nada, chicos, quedaros con nosotros. Muchas gracias por haber estado. Espero que os haya parecido interesante el tema. Os invitamos a que os quedéis en el siguiente episodio porque voy a desarrollar un poco más, ahora desde el punto de vista no tan de la Biblia y de Jesús, evolutivo, sino un tema más evolutivo y más teniendo en cuenta, exactamente, no tanto hacia las creencias de cada uno. Y siempre hablando desde la suposición, porque no estuvo nadie para ver y contar qué pasó con los dinosaurios. Ojalá. Son todas suposiciones. O sea, aquí nadie tira la ciencia a Ojalá la verdad, un dinosaurio, ¿sabes? Muchas gracias. Y hasta el próximo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.